Este programa llega a ustedes gracias a Servicios Excava, excelencia, capacitación y valores. Cuando yo pensaba que no podía más, que el dolor pesaba y no podía avanzar, miré a mi lado, no estaba sola, caminaban conmigo otras que cargan su historia. Yo soy ellas y ellas como yo, somos una sola voz, somos valientes, somos guerreras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ligeras de Equipaje, un espacio donde creemos que la vida pesa mucho menos cuando aprendemos a mirar hacia adentro, cuestionarnos y soltar aquello que ya no nos hace bien. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente todos hemos vivido, aunque pocas veces nos detenemos a entenderlo: la intuición. Esa sensación que aparece sin pedir permiso, ese algo que no sabemos explicar, esa vocecita interior que muchas veces ignoramos hasta que el tiempo termina dándole la razón. Pero también surge una pregunta: ¿la intuición realmente existe o simplemente le ponemos ese nombre a nuestros miedos? Hoy queremos conversar de eso precisamente porque quizás más de una decisión importante en nuestras vidas habría sido distinta si hubiéramos, por supuesto, aprendido a escuchar un poquito más esa voz interior. Yo soy Vilena Barranco. Yo soy Tanmi Suárez. Yo soy Jenny Henao y esto es Ligeras de Equipaje. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han dicho: yo sabía que eso iba a pasar? No porque fueran adivinas, sino porque simplemente lo sentían. Lo peor es que después uno se da golpes en el pecho porque dice, sí, yo lo presentía, y aún así hicimos exactamente lo contrario. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, con relaciones, con amistades, con trabajos, con negocios, incluso con decisiones pequeñas del día a día. Hay días que uno siente que no debe salir de su casa, o que debe llamar a alguien, o que debe esperar un poco antes de tomar esa decisión. Y muchas veces uno se obliga a ignorar esa sensación porque piensa que está exagerando. Y esto es bastante curioso porque vivimos en una época donde estamos confiando mucho en la opinión de los demás. Le preguntamos a Google, al ChatGPT, a TikTok, a un influencer, a la vecina, a cualquiera. Pero cuando nuestro interior intenta decirnos algo, esa es la voz que menos credibilidad tiene para nosotros. Y esto es realmente fuerte porque muchas veces confiamos más en alguien que ni siquiera nos conoce. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, en el TikTok, en las redes, lo hacemos mucho más que creer en nosotros mismos. Y creo que eso también tiene que ver con cómo nos educaron. Nos enseñaron a buscar respuestas afuera, buscar opiniones, que yo siempre he dicho que las opiniones son como el ombligo. ¿Saben por qué? Como el ¿Por qué? ombligo. Ay, Por- eso sería gracioso. sí, porque todo el mundo tiene uno y no le sirve para nada. Ok. Entonces así son las opiniones, todo el mundo tiene una opinión y nos educaron así, como queriendo consultarlo todo. Muy pocas veces nos enseñaron a escucharnos nosotras mismas. Sin embargo, creo que a muchas nos pasa. Yo he descubierto, por ejemplo, con el tiempo, y es casi una confesión la que voy a hacer, que soy bastante intuitiva y trato de seguir como esas corazonadas. Chicas, ojo aquí. Nosotros escucharnos a nosotras mismas tampoco significa que siempre tenemos la razón, porque ahí también podemos equivocarnos. De hecho, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo distinguir cuándo realmente es intuición y cuándo es miedo disfrazado. Precisamente vamos entonces a ver qué es lo que significa la intuición, qué entendemos nosotros por intuición. Si yo les preguntara ahora mismo, por ejemplo, ¿qué es la intuición? Estoy segura que cada una de ustedes, de los que nos están escuchando y ustedes, compañeras que me están honrando con su presencia, estoy segura de que cada una tiene una respuesta diferente. Hay personas que dicen
que es Dios que me habla, otras dicen es ese sexto sentido. Hay quienes creen que es pura experiencia acumulada y otros pensarán también que simplemente es purita casualidad. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que es una combinación para mí. Yo hablo del subconsciente, que al mismo tiempo el subconsciente para mí es la voz de Dios. Algo te avisa, algo te quiere prevenir o algo te quiere proteger. Tiene que ver un poquito con eso, según mi creencia. También con parte de lo que es la experiencia acumulada. La intuición yo siento como que se desarrolla también con el tiempo. Yo creo que la intuición tiene algo muy interesante y es que no necesita hacer ruido, no te llega gritando, no aparece como un grito desesperado, simplemente llega como una pequeña incomodidad, algo que te está como advirtiendo o que te quiere eso mismo, como proteger de algo, así sea positivo o no, como una paz que tú muchas veces no puedes explicar, pero tú te das cuenta de que estás como clara, es como una certeza que tú tienes que te acompaña Ujú. como una especie de semáforo interno, ¿verdad? Para o sigue o vete más lento. Y uno dice, no sé por qué, pero algo aquí no me termina de convencer. Y eso es parte de la intuición. Me gustó esa comparación con el semáforo. Y también yo creo que eso lo diferencia de la ansiedad, porque la ansiedad normalmente es todo lo opuesto a lo que tú mencionaste. La ansiedad es escandalosa, imagina 100 escenarios terribles, te acelera el corazón, te hace pensar que todo, absolutamente todo lo que viene puede salir mal. La intuición, en cambio, suele ser mucho más serena. Es como una vocecita, una pequeña alerta. No siempre viene acompañada de miedo, eso es muy importante resaltarlo, y muchas veces viene simplemente acompañada de claridad. Me gustó mucho esa diferencia que acabas de hacer, Jenny, porque yo creo que muchas personas confunden esas dos cosas. Dicen, por ejemplo, mi intuición me dijo que no fuera, cuando realmente era como un ataque de ansiedad o al revés. Pensaron que era miedo, ignorando esa señal tan importante. Y la intuición es algo como que está como muy dentro de nosotros. Yo creo que todos de alguna forma la tenemos, quizá personas la tienen más desarrolladas que otras, pero sí, eso es algo como que está en nuestro subconsciente. Por eso este tema me parece tan interesante, porque la intuición no es una bola de cristal, no es algo que te va a adivinar el futuro, nada que ver. Es aprender a prestar atención, a escucharte interiormente, y eso cambia completamente la conversación. Personas dirían, bueno, yo realmente no, yo soy como me dejo llevar. Yo no pienso nada, yo no intuyo nada, todo me sorprende. Hay quienes viven así, viven de la sorpresa. Pero cuando tú te detienes a escucharte y dices, realmente déjame analizar bien cualquier situación, circunstancia, tiene mucho que ver la intuición con eso, porque es que algo como que te acompaña, que te avisa, vuelvo y repito, es algo bien, bien interesante esto de la intuición. Yo le hago mucho caso a eso. ¿Qué ustedes piensan de la ciencia y la intuición? ¿Creen ustedes que la ciencia dice algo sobre la intuición? Muchas personas creen que hablar de intuición es hablar únicamente de espiritualidad o de algo que es sumamente difícil de explicar, pero la psicología también ha estudiado este fenómeno. Nuestro cerebro está comprobado que almacena miles de experiencias a lo largo de la vida, yo diría que millones. Conversaciones, miradas, expresiones, pequeños momentos como en forma de flashes, tonos de voz, pequeños gestos, patrones de comportamiento que quizás ni siquiera recordamos de manera consciente. Y muchas veces detecta algo extraño antes de que nuestra mente consciente lo pueda explicar. Como por ejemplo cuando conocemos a una persona o vivimos una situación parecida a algo que ya experimentamos antes y nuestro cerebro puede detectar señales, aunque sean muy sutiles, antes de que nuestra mente logre poner eso en palabras. Es como una alerta, como dijo también hace un rato, que recibimos, pero no sabemos explicar por qué. Por eso decía, por un lado, es como la voz de Dios. Yo siento que es algo que está muy relacionado. Yo también, y yo les puedo decir algo.
Las veces que yo no le he hecho caso a eso, me doy cuenta después y me da rabia y digo, ay, si yo le hubiera prestado atención a eso. Para mí también es como ese sexto sentido del que se habla. Yo también creo firmemente en que es la voz de Dios ahí. Diríamos que la parte espiritual es la voz de Dios. La Y parte ahora, espiritual es y la parte consciente o la parte científica sería ese sexto sentido. Cuando yo siento que algo no está bien en un lugar, con una persona, a mí físicamente no les puedo explicar cómo, pero yo sé que algo pasa ahí y yo digo, aquí está pasando algo, o la persona, o el momento, algo es. Para uno desarrollar esa intuición, porque yo creo que eso es un don, creo también que todos lo traemos, como todas las capacidades que tenemos los seres humanos. En algunos está un poco más desarrollado. No quiero decir que yo soy ahora la más intuitiva, pero he aprendido como a prestarle más atención a eso, a ese momento que físicamente es como esa alarma, pero yo creo que eso se va desarrollando cuando uno empieza a prestarle de verdad atención, a ser más consciente de esas cosas. Entonces, en mi caso, estoy tratando de verdad de darle ese espacio y de sentir y de decidir, porque eso es algo que, como ustedes lo han dicho, es algo inexplicable. No es todo el tiempo, son momentos específicos en los que nos pasa. Entonces ahí uno es cuando dice, está como las antenitas del chapulín, así como que algo está pasando. Ahí uno tiene que prestarle a eso que normalmente no te pasa. Pero cuando te pasa, tú ahí tienes que poner el semáforo está en rojo ahí, entonces hay que parar. Sí. Sí, ustedes no relacionarían este tema también. Bueno, muchas personas que creen en estas cosas así como de los planetas y son un poquito también hasta esotéricas, relacionan mucho eso también con el tema de la energía. Personas que no te dan como esa buena energía, así le llaman algunas personas. Yo también le he llegado a llamar intuición, o sea, no me late esa persona. Hay algo, como tú decías, extraño. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que después de conocer realmente a alguien, ustedes dicen, con razón yo sentía como algo raro desde el Por principio? supuesto que sí. A mí me ha pasado, y no una vez, y esto es muy real, me ha pasado varias veces Sí. en diferentes escenarios. Hay personas que vienen como con una carga, que podríamos decir una carga negativa, y tú al mismo tiempo intuyes como que tengo que cuidarme hasta de lo que voy a decir delante de esta persona, por ejemplo. Exactamente, a mí me ha pasado exactamente así. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta un poquito incómoda también. ¿Cuántas veces de la otra manera hemos juzgado mal a alguien por una primera impresión? Porque eso también nos sucede y puede que a menudo también. Entonces, hay veces en las que uno dice, esta persona como que no me termina de caer, no me termina de convencer y resulta que es todo lo contrario a lo que inicialmente nos hicimos a la idea. Pero entonces, ¿por qué se mete la intuición ahí? Por algo será. Tú sabes que yo pienso que tiene que ver con que también a veces cuando decimos así, debemos buscar en nuestra persona, porque dicen los que conocen de estos temas que cuando tú rechazas a algo de alguien es porque tú también quizá tienes algo de eso y Se está reflejando. te estás reflejando. Entonces, a veces uno también tiene que revisarse, pero la intuición yo creo que tiene tanto peso que para mí es algo que hay que ponerle mucha atención. Cuando tú sientes que sea una persona, sea un lugar, algo no va contigo, no te genera esa tranquilidad, esa paz que tú necesitas, bueno, yo se lo atribuiría muchísimo a eso, a esa parte de la intuición, pero también reconozco que a veces tenemos que revisarnos, por eso que tú dices, porque posiblemente estemos juzgando mal a alguien. También es predisposición de nosotros, no sé, porque nos han hablado mal de cierta persona, entonces vamos ya predispuestos. Pues uno empieza a conocer a la persona y uno dice, ay niña, pero tampoco eras tan así. Eso ya no tiene que ver con la intuición, eso ya es también opiniones de los demás por las que uno a veces se deja también influenciar, que tampoco debe pasar, porque uno tiene que crear sus propios criterios acerca de todo, de las personas, de todo. Pero esto de la intuición yo siento que es algo son cosas muy puntuales, personas puntuales, sitios puntuales, que por eso precisamente es que hay que prestarle atención, porque es que no pasa todo el tiempo. La intuición se fortalece mucho cuando nosotros aprendemos a conocernos, observamos nuestras
la parte emotiva y eso que vamos acumulando en el tiempo como experiencia. Porque entre más experiencia tú tienes, por ejemplo, en una área X, más confiable suele ser tu intuición en ese tema. ¿Sí o no? O sea, tú confirmas a través de la intuición que lo que tú vienes aprendiendo es correcto o no lo es. Entonces, quizá podemos decir, llegar a la conclusión aquí en esta partecita, que la intuición no viene necesariamente a decirnos huye o quédate. Tal vez solamente viene a decirnos abre bien los ojos, permanece atenta y eso ya para mí siento que es una ventaja, siento que es una diferencia en cómo nos podemos sentir en determinado momento. A mí hace mucho tiempo me está dando vueltas en la cabeza una pregunta. Si todos en algún momento hemos sentido esa voz interior, ¿por qué dejamos de escuchar? Porque el problema no es que no la tengamos. El problema es que muchas veces la callamos. Entonces, ¿por qué hay esa vocecita que nos está diciendo algo? No le prestamos atención. Porque somos bien tercos. Yo creo que por una razón muy humana y es que queremos tener pruebas. Cuando tú sientes esa corazonada, esa intuición te llega, tú dices muy dentro de ti, ¿le creo o no le creo? O sea, es como que sí, pero ¿y si no es por ahí? ¿Y si el que me está Ujú. dando esa señal no es el que yo creo? ¿Verdad? Porque a veces pasa, cuando yo digo que relaciono mucho esto con el subconsciente, esa voz del subconsciente que para mí está relacionada con el creador, y yo digo, ¿y si es algo que estoy yo pensando humanamente por mi propio lado? O peor aún, si es el de la colita que quiere que yo haga otra cosa. El de la colita ustedes saben quién es, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, ahí es donde está. Muchas veces nosotros queremos tener las pruebas y nos sentimos más seguros cuando podemos explicar las cosas. Cuando no hay evidencia, pensamos que estamos exagerando o que son cosas mías, como yo digo. Bueno, eso son cosas mías, son pensamientos míos locos. Y entonces aparece esa frase que todos hemos dicho alguna vez. No, eso deben ser precisamente esas ideas, esa mente mía, esa loca de la casa. Y seguimos adelante, aunque por dentro algo nos siga diciendo o nos haga hacer cualquier cosa contraria a lo que estamos pensando. Esas cosas que nos hacen ruido. Ahí entonces se mezcla mucho la presión de los demás humanos que nos rodean, porque imagínate que tú le digas a una amiga, no sé, hay algo de esta situación que no me da buena espina. ¿Cuál es por lo general la respuesta de esa otra persona? Ay, por favor, deja la paranoia, no seas tan desconfiada, tú siempre te vas al extremo y piensas en el peor escenario. Y poco a poco uno va aprendiendo a desconfiar de uno mismo, de esa intuición que uno tiene, de ese presentimiento, como le puedan llamar también. Yo sí creo, sí, eso es muy cierto, pero porque también yo creo que desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar a los adultos, a los maestros, a los expertos, y eso está bien porque no está mal escuchar a esa gente que tiene ya experiencia, pero pocas veces alguien nos enseña como a desarrollar ese criterio propio y una persona que no confía en ese criterio termina dependiendo siempre de la validación de otros. Pero miren, yo recuerdo, por ejemplo, tengo un par de amigas. Mira que cuando ellas dicen algo, yo les presto atención a esa intuición de esas mujeres. Porque, no sé, ahorita no se me viene como un momento específico, pero sí sé que en ocasiones, y esto no es siempre, alguna de ellas dice algo como que no, mejor no, para allá no vayamos por tal cosa. O no, mira, es que esta situación como que tal. O miren que acuérdense de mí que va a pasar tal cosa. Óyeme, y la mayoría de las veces le pegan a la cosa, o sea, le dan, En Dominicana le llaman a Te- esas personas boca de chivo. que yo a veces Sí, les digo como, mira, mejor no, yo les digo, no hables, por sí, favor, no digas, sí. no lo Bueno, digas. señores, es cierto, yo tengo una amiga, ella sabe quién es y escucha el programa, que yo a veces relajo con ella y le digo, dime que eso va a pasar. Por ejemplo, algo que yo quiera que pase. Porque cuando ella dice eso, no, eso va a pasar. Eso, mira, escribe lo que eso va a pasar. Ella cree tanto firmemente en X cosa. Y yo le creo porque ciertamente como que la pega. Yo digo, Dios mío, también cuando dice algo que no me gusta o que yo entiendo que no es lo que quizá yo quiero, ella me dice, mira,
esto, aquello, lo otro. Me da una perspectiva de la situación que sí, ella tiene la intuición muy desarrollada. Yo creo que hay quienes superan, o sea, decíamos que hay personas que la tienen mucho más desarrollada que otras. Y sí, yo te creo, Vilena, porque sí, conozco de personas así y ciertamente es un don, es algo que también creo que te desarrolla. Esto es Sí, algo yo creo que sí. peligroso también porque llega un momento en que todo el mundo opina sobre tu vida, por ejemplo, de tu familia, tus amigos, tus redes, la gente que ni siquiera conoce tu historia. Y entre tantas voces, tú dejas de reconocer la tuya, que era lo que estábamos hablando de que buscamos la validación de otras personas. Siempre nos acostumbraron a buscar opiniones. Mm. Una pequeña pausa aquí, porque escuchar la intuición no significa tampoco vivir todo el tiempo desconfiando de todo el mundo. Hay personas que creen que ser intuitivo es sospechar de todos, dudar de todo, y eso no es intuición, eso es vivir también a la defensiva. Hay gente que el mismo término que usamos hace un ratito es paranoica, o sea, con todo de una vez está imaginando una película, el apocalipsis, y eso es también como que irnos al extremo. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que la intuición es un don, que por lo menos yo lo creo firmemente y lo ratifico, y creo que estamos como de acuerdo en eso, pero que también es algo que se desarrolla con los años, ¿cierto? Sí, yo reitero que tiene que ver con ambas cosas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, pero también creo que la experiencia puede afinarla. Una persona que ha vivido ciertas situaciones, por ejemplo, empieza a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. No porque lo adivine, sino porque ya aprendió del pasado. Y eso puede también confundirnos, porque uno dice, bueno, me está hablando la voz de la experiencia, me está hablando la intuición. Entonces yo siento que sí es una combinación de ambas cosas. Exacto. Después de una decepción, por ejemplo, uno detecta comportamientos que antes los veía como muy normales dentro de la relación. Después de una traición, tú aprendes a identificar ciertas actitudes que esa persona ya traía hace tiempo, pero en ese momento no te disparaban esa alerta. También si haces un negocio y la cosa no sale como esperabas, tú empiezas a hacer preguntas que antes no hubieras hecho. Y eso yo entiendo que va fortaleciendo a sí mismo lo que es la intuición. Yo estoy segura de que quienes nos están escuchando, por ejemplo, en estos momentos, pueden recordar alguna decisión en las que después dijeron, ¿por qué no me hice caso? Y no tiene que ser algo dramático, a veces son cosas muy pequeñas, aceptar un trabajo, prestar dinero o pedir prestado, confiar demasiado rápido en alguien, o puede ser ignorar el cansancio del cuerpo. Nosotros a veces ignoramos eso. Hablábamos en otros programas de que tenemos muchas veces un cansancio acumulado, el cuerpo habla, afecta la salud y nosotros ignoramos ese tipo de episodios que tenemos a nivel personal. Entonces, eso pueden ser parte de lo que afecta nuestra vida cuando nosotros no desarrollamos la intuición o cuando no queremos hacerle caso a la intuición. Yo creo que si nosotros nos detuviéramos un poquito a pensar, ¿qué te diría tu intuición, por ejemplo, mi querida Vilena? Si yo te digo, en estos momentos, piensa, ¿qué te está diciendo tu intuición? Que tú puedas compartir, obviamente. Lo que pasa es que, como les digo, esos son momentos específicos en que se activa eso. Y O hay sea, que en ver este también en qué momento, contexto, en qué claro. escenario. O sea, eso es algo que se activa. Y yo, como les dije al principio, muchas veces yo me he arrepentido y he dicho, ay, que me da rabia porque digo, ¿por qué no le presté atención a eso que estaba sintiendo? Y entonces eso me ha llevado, como les decía, no soy la más experta en todo porque todavía se me sigue escapando y sigo diciendo, Dios mío, ¿por qué no le presté atención? Pero ya como que reconozco esos momentos porque precisamente es algo que reitero y es importante en mí porque físicamente el cuerpo me dice y ahí yo digo como que aquí está pasando algo. Pero no es algo que yo les diga, bueno, en este momento yo te puedo decir, porque es que no, estoy tranquila, estoy relajada, o sea, no, ¿me entienden? No estoy en una situación como de ese tipo de alertas y eso a mí específicamente me pasa en momentos muy puntuales, que trato de prestarles atención más ahora. Yo escuchándote, Vile, me llega así como una frasecita de que la intuición
es el idioma del alma. Absolutamente, sí. Y aprender a escucharla es precisamente aprender a conocernos nosotras mismas. No toda voz interior puede ser intuición, pero toda intuición merece ser escuchada, porque por algo tú lo sientes, por algo lo piensas. Y algo que también, hablando ahora de que se desarrolla o se nace, la intuición te puede abrir puertas, ¿verdad? En muchas cosas, pero la sabiduría que tú vas adquiriendo con el tiempo es la que decide si tú debes cruzar esa puerta. Oigan, hay algo que yo he notado y sin desmeritar a los señores, a los varones, pero yo siento que esta intuición o sexto sentido, como lo quieran llamar, se desarrolla un poco más en nosotras, porque somos un poco más sensibles a las cosas. Sí. Las mujeres somos las que tenemos el sexto sentido, de hecho. Exacto. Es así. Y miren, he escuchado a muchos hombres decir que cuando no les prestan atención a sus esposas, les va mal en los negocios, o cuando dicen que mira, ese amigo que tú tienes tal, que a veces piensan que es por molestar y resulta que es verdad, les pasa. Entonces también sé, porque tengo amigos así que dicen, sí, no, mira, cuando ella abre la boca, yo mejor le hago caso, porque cuando no le he hecho caso, entonces, y las mamás, o sea, yo siento que sí, algo pasa. La mujer, haber sido la elegida para a través de su cuerpo dar vida, la mujer está como que conectada físicamente y mentalmente con todo el exterior, porque esa criatura, si se me perdió de vista un segundo, yo tengo que evaluar en milisegundos todo el escenario. Si estamos en un área abierta, si hay algo filoso, si hay algo resbaloso, si es un área donde hay un barranco que se puede ir el muchacho por ahí. O sea, uno tiene que analizar todo así como que en fracciones de segundos. Y por eso yo siento que nosotras desarrollamos más también esa capacidad de sentir cualquier cosa porque nuestro cerebro ya está como que adaptado, ya viene con esa programación de que piensa rápido, mira todo, analiza, mide, Ujú. siente, huele al mismo tiempo, escucha. Sí. Hay casos que podríamos decir que han ocurrido, noticias, eventos en el mundo que han ocurrido, que gracias a la intuición de X persona se han podido salvar en caso que, bueno, yo quisiera traer Te aquí cuento algún... de eso en el dato curioso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar entonces tu dato curioso porque sí me gustaría traer a colación algunos casos que han ocurrido, por lo menos dos de los que recuerdo, que sí, que se habló de eso, de que la intuición fue lo que hizo que la persona reaccionara para evitar un accidente, por ejemplo. Y en ese sentido, podríamos decir que la intuición hizo un excelente trabajo. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. En 1983, durante la Guerra Fría, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov estaba de guardia en un centro de alerta temprana de misiles. Una noche, el sistema de computadoras indicó que Estados Unidos había lanzado varios misiles contra la Unión Soviética. Según el protocolo, Petrov debía informar al ataque para que sus superiores tomaran una decisión de respuesta, pero algo no le cuadró. Su intuición, basada en años de experiencia militar, le decía que aquello podía ser una falsa alarma. Él razonó que un ataque real probablemente involucraría muchos más misiles y no solo unas pocas señales del sistema. Decidió esperar y no informar el supuesto ataque como real. Después se descubrió que el sistema había fallado. Una combinación de factores técnicos había confundido el reflejo de la luz solar en las nubes con lanzamientos de misiles. Su decisión evitó que una falsa alarma pudiera desencadenar una respuesta militar de consecuencias inimaginables. La intuición no es una voz misteriosa que nos habla al oído. A veces es la experiencia acumulada dentro de nosotros, esa capacidad de reconocer que algo no encaja, aunque todavía no tengamos todas las pruebas a la mano. Stanislav Petrov no tenía certeza,
tenía una sensación y en ese momento escuchar esa sensación pudo cambiar la historia del mundo. Por eso conocernos a nosotros mismos es tan importante. Mientras más nos conocemos, más fácil es distinguir cuando habla el miedo y cuando habla esa voz interior que busca protegernos o guiarnos. Saben que lo que quería compartir de casos que también han ocurrido quizá un poco más recientes, el milagro del río Hudson. Bueno, los que viven en Estados Unidos saben que hubo un piloto que luego se hizo mucho reconocimiento para su persona, el piloto Chesley Sullenberger, porque en el 2009 un avión chocó con una bandada de gansos poco después del despegue del avión y perdió ambos motores. Entonces, en apenas segundos, Sully, como se le llama a él entre sus amigos, decidió no regresar al aeropuerto y aterrizar en el río Hudson. Y así salvó la vida de 155 personas que estaban a bordo. Entonces, muchas personas atribuyeron esto y él mismo llegó a confesar que fue una decisión intuición. Él mismo explicó que fue el resultado de décadas de experiencia, claro que sí, que le permitieron reconocer en segundos que estaba por pasar una desgracia, se iban a estrellar. Entonces él dijo, no me da tiempo de volverme al aeropuerto. Y eso fue lo que hizo en el río. Entonces, esto es otro de los ejemplos de que la intuición es algo que combina la experiencia con también esa capacidad que tenemos, ese don que tenemos de actuar en el momento adecuado. Así es. Bueno, con toda esta información nos vamos un ratico a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje por una vida libre de apegos. Un tema, distintas opiniones y ninguna verdad absoluta. Llegó el momento de El Debate Ligero. Estamos nuevamente aquí en este debate ligero con una pregunta para que empecemos a desarrollar toda esta sección. ¿Hay que hacerle caso siempre a la intuición? Yo creo que sí, pero teniendo en cuenta de verdad que es evidentemente esa intuición, ese momento. Yo sí creo que hay que hacerle caso. Que no necesariamente que de inmediato, pero sí hay que hacerle caso. Bueno, y lo digo por experiencia, ya lo manifesté hace un rato. Cuando no lo hago, entonces pasa y digo, Dios mío, entonces la idea no es arrepentirnos ay, mira, si yo hubiera hecho caso, sino de analizar primero un poquito, ¿será que sí? Y yo creo que uno va reconociéndose en esos momentos y empieza uno pues a escuchar de verdad. Saben que hay algo que admiro mucho, a mí me gusta todo este tema de investigación criminalística y no sé qué, yo veo muchas de ese tipo de series. Pero bueno, ya de ahí haberlo estudiado, ¿no? Porque no soy capaz de ir al lugar de los hechos, hasta allá tampoco. Pero sí me gusta la Te voy a recomendar una investigación. serie de eso, si te gusta mucho. Te la voy a A mí me recomendar gusta. fuera del aire. Ok, me gustan mucho y me las veo y entonces yo también me pongo, ¿será este? No, y no, es tal. Porque me gusta ese tema y yo siento que ese tipo de personas, la intuición los acompaña muchísimo. Porque la mayoría de las veces es eso, ese algo, el que los hace como determinar, bueno, es tal cosa o tal otra, o es tal persona o pasó esto. Y entonces esa intuición y eso que no todo el mundo tiene como desarrollado, yo creo que sí lo lleva a tener un éxito en ese tipo de investigaciones y esto. En ese caso, en esos casos específicos. Y en otros tantos, pues ya de la vida más como de nosotras así, el hecho de sí prestarle atención y ser más consciente de ese don que tenemos, también nos evita muchísimas cosas. Yo difiero un poquitín de tu parecer. Te voy a explicar por qué. Porque hay personas, todos tenemos o somos posiblemente esa persona que justifica cualquier decisión en su vida diciendo, eso fue mi intuición que me lo dijo. Entonces ahí no necesariamente se analiza la situación, no preguntamos, no investigamos y eso puede ser un poquito también la otra parte. O sea, eso como que no tiene totalmente
que ver con la intuición. Por eso yo digo, no siempre, o sea, hay que analizar y en cada persona le va sucediendo ahí que se le manifiesta de ciertas maneras. Bueno, la pregunta es si siempre le tenemos bueno, que hacer siempre. caso a la intuición. Esa es la pregunta del Ay, debate. Entonces, bueno, yo sí. yo voy a buscar, yo voy a buscar aquí como un poquito el equilibrio entre ambas opiniones de ustedes. Para mí la intuición no siempre te explica el camino total de las cosas que tienes que decidir. A veces lo que hace la intuición es encenderte como esa pequeña luz, pero esa pequeña luz puede ser suficiente para tú dar el paso de lo que sea para seguir adelante o devolverte, o parar o esperar. O sea, por eso cuando hablábamos del semáforo es tan real el ejemplo, porque la intuición te enseña a parar, a seguir o a quizás irte un poco más lento, entender que no siempre debemos hacerle caso a lo mejor en el momento, porque también nosotros podemos confundirnos. Muchas veces podemos decir, bueno, es la intuición, pero ¿y si no es la intuición? ¿Y si es otra cosa? Por eso creo que puede encenderte esa lucecita, aunque no siempre te explique el camino completo. Miren, yo les voy a contar algo. Una vez ya iba llegando a mi casa y por cortar camino me metí por un callejoncito, pero que eran unos cuantos pasitos. Cuando iba por la mitad, algo me dijo devuélvete y me quiso devolver, pero yo dije ya estoy por la mitad del camino, pues ya no me faltan como 3 pasitos y no le hice caso a eso y seguí. Y cuando ya iba llegando como pues al final de ese callejoncito, apareció un tipo y me dijo dame lo que tienes, dame la mochila, dame tal. Y yo empecé a gritar como una loca. Y ese tipo, yo no sé, como que de verdad creyó que yo estaba loca y siguió su camino. Y yo llegué a mi casa digna, o sea, yo seguí caminando. Y cuando llegué a mi casa, ahí fue que empecé a temblar, ahí fue que empecé a llorar, ahí fue que empecé de todo. Y en ese momento dije, es que yo sabía que no me tenía que meter por ahí. Entonces, ese tipo de cosas a mí me empezó a enseñar a prestarle más atención a eso. La intuición merece nuestra atención, pero no tiene inmunidad completa. Es decir, no porque yo sienta algo automáticamente significa que sea totalmente cierto. También necesito contrastarlo con la realidad. Entonces, por eso decía que creo que las dos tienen parte de razón. Por eso, buscando aquí el equilibrio, esa sería nuestra conclusión. Yo sé que muchas personas en casa están escuchando el programa, aquellas que lo van a escuchar a través de nuestras plataformas digitales también dirían, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Vilena, estoy de acuerdo con Jenice, o bueno, o estoy en el medio, así como es mi caso. Pero sí, cada quien va a tener una opinión diferente, decía Vilena al principio del programa. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene el minuto ligero. Hay una voz que no hace ruido, no grita, no obliga, no compite con las opiniones de los demás, simplemente susurra. Y curiosamente es la voz que más veces terminamos recordando cuando decimos, yo lo sabía. La intuición no siempre tiene explicaciones, pero muchas veces tiene razones que nuestra mente aún no alcanza a comprender. Vivimos en un mundo que nos enseña a escuchar a todo el mundo. Las redes sociales, los expertos, la familia, los amigos, pero pocas veces nos enseña a escucharnos. Y aquí está la reflexión de hoy. No confundas el silencio de tu intuición con su ausencia. Muchas veces no es que haya dejado de hablar, es que el ruido de afuera se volvió demasiado fuerte. Escuchar tu intuición no significa actuar sin pensar. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa. Antes de tomar esa decisión que lleva días quitándote la paz, guarda unos minutos de silencio y pregúntate con honestidad, ¿qué me dice realmente mi corazón, más allá del miedo y de las expectativas de los demás? Porque cuando aprendes a confiar en esa voz interior, dejas de vivir la vida que otros esperan de ti y comienzas a construir la vida que realmente fue diseñada para ti.
Recuerda siempre esto: la intuición es un regalo, pero el valor de escucharla es una decisión. Es una decisión, sí señor. Con este minuto ligero vamos llegando a nuestras conclusiones del programa de hoy. Creo que después de toda esta conversación podemos decir que la intuición es un regalo que merece atención, no porque siempre tenga la razón, sino porque merece ser escuchada. La intuición no reemplaza la inteligencia, no reemplaza la experiencia, no reemplaza pedir ayuda o buscar información, pero sí puede ser una herramienta poderosa cuando aprendemos a interpretarla. Y quizás la enseñanza más importante de hoy es esta. No se trata de vivir guiados únicamente por lo que sentimos. Se trata de aprender a escuchar lo que sentimos, analizarlo y tomar decisiones más conscientes. Y nuestra frase de cierre es de Steve Jobs. Ten el valor de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera, ellos ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Ligeras de Equipaje. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube buscándonos como Ligeras de Equipaje-oficial. Suscríbete y acompáñanos cada semana por EDA Radio TV, en este espacio donde hablamos de esas cosas que todos vivimos, pero pocas veces nos detenemos a conversar. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. Quizás esa persona también necesita recordar que su voz interior merece ser escuchada. Nos escuchamos en el próximo viaje, porque la vida pesa menos cuando aprendemos qué debemos cargar y qué debemos soltar. Chao. Chao. Adiós. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje. Que el dolor pesa